Por supuesto, darle seguimiento a todos los futuros daños que pudieran ocasionar este huracán Beryl en Quintana Roo. Y es que datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señalan que la entidad es la segunda con gasto por cobertura de seguros de riesgo hidrometeorológico. Precisamente para hablar sobre ese tema, saludamos a Carlos Jiménez, director de daños y automóviles de AMES. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pamela. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente. Gracias por la comunicación. Hablar principalmente de esto, que Quintana Roo es el segundo con mayor cobertura por riesgos hidrometeorológicos, solamente por debajo de la Ciudad de México. Sí, en efecto, por supuesto, en principio hacer un atento llamado a toda la población a seguir las instrucciones de las autoridades. Eso es fundamental. No hay nada más importante que la integridad de las personas, de las familias y lo mismo con las empresas. En efecto, el nivel de aseguramiento en México es alrededor del 24% de las casas que tienen un seguro para cualquier tipo de riesgo. Particularmente, este porcentaje puede disminuir en ocasiones al 20-21% cuando hablamos específicamente de coberturas de huracán. Es muy importante mencionar que este porcentaje de casas aseguradas tiene que ver con solamente el 7% de las casas que tienen un seguro de manera voluntaria y alrededor del 18% de los que tienen un crédito hipotecario. Esto en el caso de la entidad en Quintana Roo, derivado a el alto desarrollo de zonas turísticas y que es un estado con también una cantidad importante de hoteles. Este porcentaje se ve incrementado sobre todo por la economía y el turismo del mismo. Alrededor del 80% de los grandes hoteles, en promedio el 80% de los hoteles podrían tener algún tipo de cobertura. Cuando hablamos de grandes complejos, este porcentaje puede incrementar hasta por encima del 95%, pero conforme los hoteles se van haciendo pequeños en cantidad de cuartos, como se suelen medir, se va perdiendo la cobertura del seguro. También es importante, el Estado, el municipio cuenta con una póliza de protección a la infraestructura pública. Esto es fundamental porque la reacción en caso de alguna emergencia es mucho más relevante cuando se hace con velocidad, con oportunidad, porque es a través de la infraestructura, luz, agua, caminos y puentes, donde pudiese, en su caso, requerir la necesidad de atender muy rápido para poder hacer cualquier tipo de acción de emergencia. Entonces, el sector asegurador está también preparado, muy de la mano de las autoridades. Tenemos un plan de atención a catástrofes, lo cual se activa cuando es necesario. En este momento estamos en una fase de prevención, es decir, observando, comunicando con los asegurados, observando las zonas, siguiendo la trayectoria de este ciclón para identificar posibles impactos y, en su caso, estar muy listos para atender a los asegurados y a las aseguradas en todo momento, siempre posicionando el primero, atender las instrucciones de la autoridad. Claro, pero principalmente, insistimos, tenemos los hoteles más protegidos con seguros por desastres naturales en el Caribe mexicano, en Quintana Roo. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura después de alguna siniestralidad? El porcentaje de cobertura, bueno, el seguro normalmente es una póliza, es un instrumento financiero que va a cubrir desde el primer peso hasta el límite de la cobertura definida en el programa de aseguramiento. Muy importante también, quiero hacer presión de algo relevante, automóviles. En automóviles, muy cerca del 33% del parque en el estado está asegurado y vale la pena destacar que ante un fenómeno hidrometeorológico, normalmente estos riesgos están cubiertos desde la cobertura de robo. Inclusive, en muchas ocasiones, aún sin tener la cobertura de daños materiales, la cobertura conocida como la cobertura de robo suele traer protección de riesgos hidrometeorológicos. También esto era un tema relevante, dado que por las características del fenómeno, en ocasiones el agua suele hacer mucho más estragos en algunos vehículos que en algunas zonas que en casas. Esto es dependiendo de las zonas, ¿no? Pero también es importante mencionar que el Estado tiene cerca del 33% de aseguramiento. Y bueno, en cuanto al porcentaje, en efecto, los grandes complejos tienen más del 95%, pero esto se va reduciendo dependiendo de la cercanía o no, en ocasiones, de las zonas turísticas. Cuando hablamos del Estado
en general, el porcentaje de aseguramiento puede inclusive llegar al 18% de protección en casas y muy cercano al 20% de protección en pequeñas y medianas empresas, que suelen ser pues el vehículo más importante para la economía, tanto personal, familiar como del Estado. ¿Entra de manera inmediata la cobertura después de algún evento o el asegurado tiene que participar con algún deducible? Sí, es un buen punto porque las pólizas normalmente de casa, habitación o empresariales tienen distintos riesgos, es decir, no suelen ser pólizas que cubran un solo riesgo. Normalmente vienen todas las pólizas, incluyendo coberturas que se conocen como iniciales, que son incendio. De ahí van creciendo estas coberturas. Normalmente viene después sismo, terremoto, erupción volcánica y se puede complementar con riesgos hidrometeorológicos. Esto es fundamental. La cobertura que se activa tras el impacto de un ciclón, de un huracán, es la de riesgos hidrometeorológicos. No es incendio, no es terremoto, no es sismo, es riesgos hidrometeorológicos. Dependiendo de la protección o del esquema o el programa que se haya contratado, existen algunos elementos de participación del asegurado que son conocidos como deducible en algunos casos, y esto sirve para que exista un esquema de participación en los primeros impactos. Y entonces, cuando los daños superan este límite que, dependiendo de las funciones de cada casa, de cada empresa, de cada hotel se hayan establecido, entra la cobertura. Y el segundo tema relevante, Pamela, es qué tipo de bien está asegurado. Esto también es fundamental. En ocasiones, los propios programas que cada asegurado establece tienen necesidades distintas. Pongo un ejemplo claro. Un edificio que podría tener dos tipos de cobertura, una, la otra o ambas. Si yo rento en el departamento, tal vez no tengo un interés en proteger el edificio y yo protejo mis bienes, mis contenidos, mis muebles, mis electrónicos. Esto es una cobertura a los contenidos. Por el otro lado, a lo mejor yo rento este edificio, no tengo un interés en asegurar los contenidos y entonces lo que aseguro es el edificio. En el caso de un condominio donde hay varios departamentos, es muy importante que haya una coordinación entre departamentos para asegurar también las áreas comunes. Entonces, este tipo de elementos son lo que vale la pena siempre tener presente para tener un programa muy integral que pueda proteger en función de nuestras necesidades. En el caso de personas que son dueñas de los edificios y que habitan en los condominios, pues pueden tener una cobertura tanto de los muebles como del edificio, y si hay una coordinación en el condominio, pues inclusive de las áreas comunes, que siempre es lo más recomendado para poder hacer frente de mejor manera ante cualquier daño y tener una respuesta mucho más eficiente, mucho más oportuna y sobre todo poder salir de una situación que deseamos que en este momento no sea así. Sí, No obstante, en el caso de ocurrir el evento, podamos avanzar muy rápido. también la Comisión Nacional del Agua, Conagua, pronostica al menos 35 ciclones entre el Pacífico y el Atlántico. De hecho, 9 más que el año pasado. ¿Están preparados con esta información? ¿Hay alguna coordinación incluso para poder protegerse? Sí, por supuesto, esto es relevante porque como cada segundo semestre del año desde hace mucho tiempo tenemos la fortuna de que las autoridades establecen el inicio puntual de la temporada de ciclones, el fin inclusive, y ahora estamos viendo, en efecto, que hay un incremento en el mínimo esperado en comparación con el año pasado. El piso, por llamarle así, de la cantidad de ciclones, el número mínimo esperado, se vio incrementado, situación que no es ajena porque el año anterior ya marcaba una tendencia similar. Esto es muy importante. Estamos viendo un incremento en el número de apariciones de los ciclones. Por supuesto, hemos visto fenómenos de impacto mayor que en otros años. No obstante, esto pues es parte de la historia de nuestro país. Quiero ser muy puntual con esto. Nuestro territorio está ubicado en una zona geográfica que está expuesta a los ciclones, que está expuesta a los sismos. Somos un país que está sobre la franja de mayor sismicidad en el planeta. Es decir, somos un territorio expuesto a riesgos derivados de la naturaleza, como son ciclones, como son terremotos, y esto nos lleva a una coordinación con las autoridades para que el sector, siendo una industria financieramente sólida, Sí. esté preparada, porque como lo hemos visto, hay años que se ven menos, hay años que se ven más,
pero esto forma parte de la naturaleza de la industria aseguradora. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación e información. Carlos Jiménez, director de daños de automóviles de AMIS. Gracias. A sus órdenes, muy buenos días a todas y a todos.